Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. A nivel personal presenté una muy importante al respecto del combate a la corrupción, a través de constitucionalizar un cuarto poder ciudadano. Tendría tres atribuciones fundamentales. La primera es poner las cabezas de todos los órganos autónomos y semiautónomos de rendición de cuentas. Estoy hablando de lo que sería el InfoDF o el Instituto de Acceso a la Información y la Transparencia, de Protección de Datos Personales, nuestro Instituto Electoral de lo que fue el Distrito Federal, lo que será la Ciudad de México, el propio Ombudsman de la Ciudad de México, lo que será después de la Constitución la Defensoría de los Derechos Humanos, las cuestiones que tienen que ver evidentemente con regulaciones al mercado, ¿no? Es decir, todas las instancias, repito, autónomas y semiautónomas a la rendición de cuentas. Y no nada más, digamos, a la normatividad legislativa y de ejecución del gobierno, sino los nuevos derechos, las nuevas formas de la gobernabilidad. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Completamente a favor, ¿no? Es una exigencia, está además a nivel global, a nivel internacional. Necesitamos que los gobiernos sean ese verdadero, para decirlo directamente, ese verdadero empleado de la ciudadanía, del pueblo, y para que la democracia sea, de una vez por todas, ese gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estoy a favor de la revocación del mandato. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldías? Es complejo, es una cuestión interesante, pero lamentablemente está sujeta al falso debate de si somos una entidad o seremos una entidad autónoma pero no soberana, ¿no? Y en ese sentido, porque supuestamente seremos autónoma pero no soberana, pues no nos atrevemos a hacer de estas alcaldías o de este nuevo modelo de gobernabilidad, pues el verdadero referente, reflejo del municipio libre, que es lo que tendrían que ser las delegaciones. No serán municipios las alcaldías. No serán municipios, con esa lógica de que nuestra república, la base de su soberanía está en el municipio libre y democrático, y entonces así tendríamos que tener también nosotros esas posibilidades. Sí hay avances, reconozco que es una posibilidad interesante de ciudadanizar a través de los consejos, que serán parte de estos modelos de los alcaldes, las alcaldías. Habrá un poco más de juego de la ciudadanía a través de los consejos y de contrapesos al delegado, que lo que hoy tienen, porque los delegados lamentablemente también por esa forma tradicional de hacer política se han convertido en algunas delegaciones en particular, pues feudos o señores feudales que abusan del poder. Pero habrá concejales ahora en las alcaldías. Exacto, y eso es algo positivo, me parece, de entrada como modelo, ¿no? Pero pues obviamente, como dicen, del plato a la boca se cae la sopa si no hay un cuidado en términos de cómo vamos a constitucionalizar. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Provengo de la generación del CEU, ¿no? Nosotros siempre hemos pugnado porque esto no sea una
una cuestión que sea utilizada para criminalizar a la juventud. Entonces, en términos del uso recreativo no hay ningún problema, tampoco mucho menos en términos del uso medicinal de la misma. Pero creo que las propuestas que hemos revisado hasta el momento son muy limitadas, precisamente porque no hay una verdadera convicción progresista al respecto. ¿Por qué no vamos más a fondo a hablar, digamos, no solamente del consumo, sino de la producción inclusive, de la legalización de la comercialización, el intercambio, es decir, hacer un análisis mucho más coherente, mucho más radical, yo diría. Considerar cuáles son todas las implicaciones. Exactamente, ver las implicaciones y no quedarte en un consumo, una legalización de un consumo, ya sea medicinal o recreativo, sino ver qué implicaría eso para la producción, para la comercialización, quiénes son los intereses que saldrían beneficiados, quiénes saldrían también perdiendo en esta supuesta avance, ¿no? Y tomar la decisión más adecuada al respecto. Estas decisiones que son importantísimas hay que tomarlas con la más importante y absoluta responsabilidad, objetividad y calma al respecto de ellas. El artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México establece que cualquier persona tiene el derecho a decidir si quiere ser padre, madre o no, si quiere adoptar. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? Creo que incluso esa va a ser una muy buena prueba de cómo va a terminar esta Constitución. Si esta Constitución no constitucionaliza el derecho que no necesita más que ser puesto en la balanza de la justicia social, no para las mujeres, sino para las sociedades a nivel internacional y a nivel de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, como usted sabe, nos habíamos dado esa gran garantía, ese derecho, mucho antes de andar pensando si íbamos a tener o no constitución. Entonces, si ya teníamos estas garantías, estas posibilidades, y ahora resulta que tenemos una constitución que no la contemple, pues no va a pasar, repito, la prueba del ácido de la ciudadanía y de la historia y de la huella progresista de esta ciudad. Con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Yo creo que deberíamos aspirar a darnos un nombre como ciudad y no conformarnos con unas siglas. Entonces vamos a dar la batalla porque nos elijamos en una consulta, en un plebiscito, a través de un referéndum también, si es necesario, un nombre como debe ser. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.